Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 14 de agosto, en la decimonovena semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Celebramos este día a San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir. Bueno, San Maximiliano era un santo polaco que estuvo preso en los campos de concentración de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y su martirio tuvo que ver con el ofrecimiento que él mismo hizo, ¿no?, para salvar a un judío que iba a morir, ¿no? Y al rogarle este judío a los soldados nazis que no lo mataran porque era padre de familia, tenía hijos, San Maximiliano se compadeció y les pidió a los soldados que él podía morir por él, para salvarlo. Y de hecho pasó así. Y San Maximiliano murió por este judío. Dice la historia que este judío, después de que fueron liberados los judíos de los campos de concentración por los aliados, quiso conocerlo, quiso conocer quién era él. Lo conoció y se convirtió al catolicismo con toda su familia. Muy bien, también es importante la eh, intensa devoción que tenía San Maximiliano María Kolbe por la Santísima Virgen María, ¿no? Por eso es famosa su exclamación, ¿no? Hasta la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, de la cual era sumamente devoto. Muy bien, vamos a la primera lectura y continuamos con la lectura de la profecía de Ezequiel. Tenemos el capítulo 16, versículos del 1 al 15 y los versículos 60 y 63. Muy bien, nos dice entonces el profeta Ezequiel: me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, hazle conocer sus acciones detestables a Jerusalén. Di, esto dice el Señor Dios a Jerusalén: por tu origen y tu nacimiento eres cananea, tu padre era amorreo y tu madre hitita. Bueno, aquí tenemos que observar que eh, cuando entró Israel a la tierra prometida, que era Canaán, casi que inmediatamente empezaron a mezclarse, ¿no?, y también a seguir a dioses extranjeros de los cananeos, ¿no?, lo cual les estaba prohibido. De allí que dice, tu padre era amorreo y tu madre hitita, ¿no?, debido a la mezcla que hicieron, ¿no?, racial, que también estaba prohibida, ¿no? Bueno, y continúa. Así fue tu nacimiento. El día en que naciste, no te cortaron el cordón. O sea, se refiere al cordón umbilical. No te lavaron con agua para purificarte. No te friccionaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni hizo compasión, nada de todo esto, sino que por aversión te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Yo pasaba junto a ti y te vi revolviéndote en tu sangre, y te dije,
Sigue viviendo, tú que yaces en tu sangre, sigue viviendo. Te hice crecer como un brote del campo. Tú creciste, te hiciste grande, llegaste a la edad del matrimonio. Tus senos se afirmaron y te brotó el vello, pero continuabas completamente desnuda. Pasé otra vez a tu lado, te vi en la edad del amor, extendí mi mano sobre ti para cubrir tu desnudez. Con juramento hice alianza contigo, oráculo del Señor Dios, y fuiste mía. Bueno, hasta aquí podemos ver entonces la historia del pueblo de Israel, ¿no? Su primer pueblo, en la figura de una doncella, ¿no? Que empezó desde bebé, ¿no? Deshecha prácticamente, olvidada, pero que poco a poco Dios la fue cuidando, hasta que llegó, como dice, a la edad del amor, y la cuidó, la protegió, ¿no? La vistió, y fuiste mía, le dice, ¿no? Fuiste mía, porque la relación de Dios con su pueblo, con su primer pueblo, el pueblo de Israel, era una relación nupcial, matrimonial. Y continúa. Te lavé con agua, te limpié la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestiduras bordadas, te calcé zapatos de cuero fino, te ceñí de lino, te revestí de seda. Te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos y un collar en tu cuello. Te puse un anillo en la nariz, pendientes en tus orejas y una magnífica diadema en tu cabeza. Lucías joyas de oro y plata, vestidos de lino, seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estabas cada vez más bella y llegaste a ser como una reina. Bueno, llega entonces la narración hasta todos los cuidados que tiene Dios para con su pueblo, como decimos aquí figurada en una mujer, que ya es una mujer con todos los aditamentos, ¿no? De una reina, ¿no? Con los vestidos bordados, el oro, la plata, las joyas, ¿no? Una reina. Así cuidaba Dios de su pueblo, como una reina. Y continúa. Se difundió entre las naciones paganas la fama de tu belleza, perfecta, con los atavíos que yo había puesto sobre ti, oráculo del Señor Dios. Pero tú, confiada en tu belleza, te prostituiste. Valiéndote de tu fama, prodigaste tus favores y te entregaste a todo el que pasaba. Bueno, aquí viene la parte triste, ¿no? A pesar de todo lo que hizo Dios con su pueblo, llevarla hasta el punto de ser admirada, ¿no? Por todas las naciones, ella, o sea, su pueblo, le fue infiel. Tanto, tan grave que lo compara como la prostitución, ¿no? Por eso dice, te prostituiste y te prodigaste tus favores y te entregaste a todo el que pasaba. Esto es la representación de la idolatría.
Israel, su pueblo, se fue tras otros dioses, adoraba a otros dioses, dioses falsos, figuras inanimadas de animales. Y tanto así que llegó a ofrecer sacrificios a esas figuras. Y en el colmo, ¿no? Sacrificó a sus hijos, a sus niños, en honor a estos dioses. Y continúa. Con todo, yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo una alianza eterna para que te acuerdes y te avergüences y no te atrevas nunca más a abrir la boca por tu oprobio cuando yo te perdone todo lo que hiciste, oráculo del Señor. Aquí vemos la misericordia de Dios, que a pesar de todo lo que hizo su pueblo, toda la infidelidad, Él va a perdonar, ¿no? Pero con una condición. O sea, hay algo aquí en el plan divino de salvación que es el nuevo pueblo, porque Israel no volverá a ser como antes, ¿no? Como cuando la atavió como una reina. Y después de prostituirse, ¿no? Claro, con el castigo, con el exilio, la deportación, la derrota, la destrucción de Israel y del templo, viene lo nuevo, viene el nuevo pueblo de Dios. Por eso aquí menciona, no, estableceré contigo una alianza eterna. Es la alianza, el nuevo pacto, el nuevo testamento que va a ser Dios en su Hijo con su nuevo pueblo, que es la iglesia, que es el cuerpo mismo del Señor Jesús. También en una relación nupcial, ¿no? Él y su iglesia son uno. Nosotros, sus miembros, de su cuerpo místico, del cual Él es la cabeza. Muy bien, y pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo como Salmo, ¿no? El capítulo del profeta Isaías, capítulo 12, versículos del 2 al 6, cuyo responso es: has cesado tu ira y me has consolado. Obviamente, después de todo eso que sucedió con el pueblo de Israel, que rompió el pacto, rompió la alianza, y a pesar de eso le perdonó, viene el perdón, ¿no? O sea, la misericordia infinita de Dios, que va a cumplir su promesa hecha a los patriarcas, especialmente a Abraham. Nos dice el salmista: Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Tiene unos visos mesiánicos, ¿no? Porque menciona aquí la salvación. Y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación, que son aguas interminables, ¿no? La gracia de Dios y su salvación, que es el Señor Jesucristo, ¿no? La venida del Mesías. Tiene la gracia infinita de salvación. Y el salmista enseguida va a invitar a la alabanza a Dios, que sea prodigado en misericordia. Y continúa: den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Tañen para el Señor, que hizo proezas, anúncienlas a toda la tierra.
Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Muy bien, entonces es un salmo de acción de gracias por el perdón y la misericordia de Dios. Y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. Nos dice San Mateo: en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Bueno, ya sabemos, ¿no?, que los fariseos no eran sinceros, siempre iban a preguntar algo para crear confusión, ¿no?, o para poner a prueba, como lo dice aquí el texto. Y ellos mismos saben, ¿no?, que la ley permitía el repudio de la mujer. O sea, un hombre se casaba con una mujer y después, si le veía un defecto que a él no le gustaba, ponía en su mano el libelo, o sea, un documento por el cual la repudiaba. Y entonces se podía casar con otra mujer. Pero esto llegó a tanto que por cualquier cosa, ¿no?, podía el hombre repudiar a la mujer. Eh, Obviamente por la belleza de otra mujer podía repudiarla. Y entonces aquí hay la doble espada, ¿no?, el doble filo. Si él decía, si Jesús decía que por cualquier motivo, entonces estaba en contra de una de las líneas eh, de la ley, ¿no?, de la interpretación de la ley, que era la escuela de Hillel y la otra, la escuela de Shammai. Una era eh, permisible y la otra era estricta. En cualquier momento, en cualquier respuesta que Jesús les diera, lo iban a poner en contra, ¿no?, ya sea de la escuela de Hillel, que era laxa, o la escuela de Shammai, que era la rigorista. Bueno, pero el Señor sabe sus intenciones, ¿no?, y Él sabe cómo les va a responder. Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Con esta respuesta le está diciendo: miren, al principio no era así. Esto vino de ustedes por la ley, pero al principio no era así. Entonces no les respondió como ellos querían. Les respondió con la sabiduría de Dios. Y continúa. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón les permitió Moisés repudiar a sus mujeres. Pero al principio no era así. Bueno, aquí es importante, ¿no? Al principio no era así. Moisés les permitió esto por su dureza de corazón, o sea, por su maldad, ¿no? Pero era temporal, era transitorio. Pero ahora viene lo importante, porque el legislador, el autor de la misma ley, va a hablar, va a legislar en este caso, ¿no? Y continúa: pero yo les digo, o sea, en primera persona, con autoridad,
Yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Aquí está la respuesta en la que el legislador, hablando en primera persona, yo les digo que si uno repudia a su mujer, incluso aquí en esta parte, incluso con adulterio, o sea, ni siquiera el adulterio es excusa para repudiar a la mujer, ¿no? Y por eso continúa. Dice, si uno repudia a su mujer, o sea, si continúan haciendo lo que han hecho durante siglos con sus mujeres y se casa con otra, comete adulterio. O sea, con esto cierra, ¿no? La temporalidad o la permisividad que les permitió Moisés. Y continúa. Los discípulos le replicaron. Aquí hay que tener en cuenta que esto lo dijo enfrente de la gente y de los fariseos, pero aquí ya está con sus apóstoles. Ellos quisieron preguntarle al respecto. Él les cayó la boca a los fariseos con esta respuesta, ¿no? Les dijo, ya no es así, ya no será así. Pero los apóstoles, muy posiblemente ya en la casa, ¿no? Le preguntaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. O sea, en otras palabras le dicen, si esa es la situación, es mejor no casarse, ¿no? Porque como estaban acostumbrados a repudiar a la mujer por cualquier cosa, entonces ahora si les dice el Señor, si repudian, cometen adulterio. Ni siquiera en caso de que haya una acción ilícita, ¿no? Ni siquiera así. No pueden repudiar a la mujer. Pero Él les dijo, no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. O sea que el matrimonio es un don. Y solo Dios sabe a quién se lo da. Pero el matrimonio, en este caso, de la iglesia, el matrimonio católico, ¿no? O el que es reconocido por la iglesia. Es un don. Y continúa, hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Bueno, este pasaje ha sido siempre polémico para entenderse, ¿no? Pero hay una forma en que lo ha entendido la iglesia. Dice, no todos entienden esto, solamente los que reciben este don. Aquí está hablando de la virginidad o del matrimonio. Hay dos opciones. Si se casa para siempre, hasta que la muerte los separe. Es la doctrina de la iglesia, ¿no? O la virginidad por el reino. Lo que aquí menciona como eunucos. Hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. Aquí se refiere a los sacerdotes, a los que optan por la virginidad y no por el matrimonio. Viven célibes. Este es el famoso celibato. Los sacerdotes se circunscriben o aceptan la virginidad y no el matrimonio por el reino de los cielos. Que ya hemos dicho, el reino de los cielos es la Iglesia Católica Universal aquí en la tierra, ¿no? Ya presente en la tierra, cuya plenitud tendrá en el cielo. Se acercará o completará en la Iglesia que está en el cielo. Y termina diciendo, el que pueda entender, entienda. En otras traducciones dice,
Si puedes hacerlo, hazlo, ¿no? O sea, si tienes el don de hacerlo, hazlo. Y San Pablo lo va a decir, ¿no? Es mejor estar virgen por el reino de los cielos. Inclusive él se pone como ejemplo, ¿no? Dice, él no es casado y él optó por esta vida como apóstol, mantenerse en la virginidad por el reino, lo que se conoce ahora como celibato, pero se lo hace a conciencia, conociendo todo lo que esto implica. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.